Creció entre virutas y aserrín, con el valor del trabajo que su padre realizaba para mantener a toda su familia. Su tía, una extraordinaria lectora y filósofa, es quien lo impulsa a escribir la historia de Guadalupe a muy temprana edad. Eso es sumamente importante. Pero mi padre, el oficio principal era carpintero. Así que yo siempre me crié entre virutas y aserrín y ayudaba a detener la tabla para que el serrucho o el corte saliera recto. Él hacía la cuna para el niño o el ataúd para el que acababa de morir. Le mandaban las medidas. Algunas veces la medida era un carrizo, le cortaban el carrizo al muerto y le traía, era la medida. Y se murió una muchacha y me acuerdo que Socorro, mi hermana, todos mis hermanos ya se fueron, muy joven entonces, probaba el ataúd para ver si cabía la muerta. Y ella se metía muy a gusto a ver si... Entonces yo vi a mi papá a cerrar grandes troncos con esa sierra que llaman pasaportú, que se mete un tipo allá abajo del pozo y a jalarle y el otro arriba. Y mi padre trabajó mucho para sostener a una familia de 10. Aunque murieron 4 niños, nosotros fuimos 10. 6 hombres, 6 sobrevivimos. ¿Sí? Escuela, pues estaba enfrente de la casa donde nací sin que yo ya viviera enfrente. Existe ya muy mutilado el edificio, cada vez que paso lo acaricio porque ahí aprendí mis primeras letras. Había tal vez a principios del 29 o fines ya de 6 años, un grado que llamaban popularmente sonidos, equivalente al kinder actual, preescolar. Tengo fotos de cuando estaba completo el edificio, nomás que un alcalde listo le vendió el predio de un cuarto de manzana a un hijo, ¿sí? En 1,500 pesos, me acuerdo perfectamente. Ahora todos los descendientes hicieron ahí sus casas y mutilaron la casa vieja, que era preciosa además, y queda nomás un resto muy deteriorado, pero tengo una foto escolar de 1931, posiblemente de segundo año o primer año, de todos los grados, y yo creo que no llegábamos a 50 los muchachos. En medio el profesor Matías, el director, la maestra Jerónima, y los muchachos trepados en la barda que era por esta calle de Zaragoza y que cubría media cuadra, la barda. Y unos trepados arriba de la barda, y me acuerdo de los nombres de cada uno, porque éramos muy poquitos. Yo estoy sentado en el suelo con los pies entrecruzados y chiquitito. Luego en la primaria teníamos una maestra admirable, Jerónima Treviño, todas maestras empíricas, que no te soltaba la mano hasta que aprendieras la letra y que se cayera el mundo, pero primero que aprendieras. Y lo mismo las letras. Y sacaban una letra en una cartulina y todos en coro decíamos sí. O también lo que llamaban los sólidos, las figuras geométricas talladas en madera preciosas, el triángulo y el equilátero. Recuerdo todos los pupitres o las bancas. Era una banca larga en que cabíamos 3 y que se le levantaba para simular la mesa, se le ponían los 2 sostenes y ahí tres muchachos hacíamos. Bueno, con rubor contesto que no hice secundaria, porque en Guadalupe no la había en ese tiempo. Primero no debo callar a algunos maestros.
En segundo, en tercero a Cecilia Treviño, casi puras Treviños, Cecilia Treviño, en cuarto Teresa Treviño, y ya en quinto, que no había más arriba, el profesor Matías, director, estupendo maestro, de lo que también tomé parte de mi vocación histórica, porque los viernes nos leía del libro del mundo de Amicis, el corazón del mundo de Amicis, las aventuras que recuerdo yo de todos los relatos que vienen ahí, y además historia sagrada, historia universal. Yo digo que mejor que la secundaria actual. ¿Sí? Entonces decía que luego ya hubo sexto año, y entonces vino un profesor Andrés Cárdenas. Era la época de Cárdenas, del Cárdenas presidente, del pleno socialismo, en que cantábamos el himno de la revolución o el himno de los agraristas. Lo sé de memoria todavía. Me acuerdo que en segundo año, devolviéndome y perdonando la digresión, recité una fábula de Samaniego. Los exámenes eran públicos y había vendimias en la calle, y venía la autoridad, un real regidor comisionado de educación, que mal ponía la huella porque era un campesino. Así que una prima mía, me acuerdo, estaba leyendo en el examen, y el regidor la hacía a veces de sinodal, y le decía a la muchacha: sácate el chiquete para que puedas leer, sácate el chiquete para que puedas leer. Andaba mascando el chiquete la muchacha. Sobre todo esas lecturas de carácter que me abrieron horizontes insospechados, ¿sí? Y además su lenguaje muy correcto, enérgico, pero no violento, ¿sí? Y iba a mencionar al maestro siguiente, Andrés Cárdenas, porque ese era furibundo socialista, que estando yo en mi banco escolar, pasa él por mi lado. ¿Qué estás dibujando? Estaba dibujando yo, copiando de una esquela mortuoria, un rostro de Cristo, de esas que vienen en las esquelas de recordatorios de misas de difuntos. Entonces, pinta mejor a Lombardo Toledano, que era el líder obrero nacional en el momento. Píntalo a Lombardo Toledano. Él era furibundo. Algo fundamental, estimo, es que ya no volvió a figurar en los programas de estudio que se impartiera un curso, en el curso de historia del lugar en donde se vivía, en el lugar de la escuela, ¿sí? Entonces enseñaban historia de Guadalupe, ¿sí? Y la decíamos en coro: el municipio de Guadalupe fue fundado por el licenciado Barbadillo y Victoria en 1715 con familias de Tlaxcalteca, de Saltillo y del Venado, así con tonada. Y nos enseñaban a memorizar todo, al grado de que muchos critican el memorizar, pero yo lo aplaudo, porque alguna vez, y esto ya siendo yo abuelo, estuvimos en Bustamante con un amigo muy estimado que ya murió, y coetáneo, y nos pusimos a recordar la escuela y recitamos de memoria todo el libro de quinto año, y con asombro de los nietos que estaban rodeándose, los poemas largos y chiquitos, y las lecciones completas, las sabíamos de memoria, y creo que algunas las puedo repetir todavía. ¿Sí? Había textos que traían las actas de independencia, las de Iturbide y la que se lee el 15 de septiembre, y las sabíamos. Había que aprenderlas, y lo decía Amado Nervo en algún texto, aprenderlas como una oración, las actas de independencia. Como no había secundaria, repetí sexto para no perder el tiempo. Me sirvió mucho porque esos maestros me motivaron. Luego, como todos mis hermanos eran obreros de la fundidora, 3, y mi padre había trabajado en el desmonte para instalar la fábrica, en el fin del siglo XIX,
Vivimos temporalmente en Monterrey, cerca de la puerta de la fundidora por Tapia. Entonces ya pude ingresar a la escuela Álvaro Obregón, que era preparatoria técnica. Y entonces, qué increíble experiencia, porque a estudiar ebanistería, que era el oficio de mi padre, les tenía yo pavor a la maquinaria al torno y sí, pavor, porque yo no era para eso. Y entonces, pero había un maestro que nos daba la parte de humanidades, Andrés Sauceda, se me aparece la imagen aquí en este momento. Esto era ya en 1941, ¿sí? 41, ¿sí? Estaba muy cerca de la escuela. Y lo interesante fue que entré al edificio y que no me trasquilaron, se usaba bañarnos y pelarnos a los estudiantes. La novatada, la famosa novatada. A mí no me pasó nada de eso. Y Andrés Sauceda, maestro a la antigua, porque si no sabías la lección te paraba en un rincón con la cara para la pared, ¿sí? Ya uno largote, ¿sí? Así que, pero era genial como maestro para la literatura y para la historia de la... ¿Tocaban mucho? Sí, señor, no se perdía ese aspecto tan fundamental. Así que qué maravilla, porque fue el que ya me definió. Devolviéndome un poco, mi padre tenía una hermana maravillosa, mucho más inteligente que él. No lo creo, pero por lo que... Entonces, más lectora y más filósofa, si vale la expresión, que me combinaba a que yo escribiera la historia de Guadalupe, porque ya la comentábamos. Y entonces, pues entonces voy al archivo parroquial, el templo. El padre Esparza hizo un templo moderno espantoso, pero la iglesia antigua era bellísima, una misión franciscana. El archivo empieza en 1714, los archivos de los sacramentos, el bautizo, etc. Pero también los archivos de gobierno, donde se conservaban todas las disposiciones de los obispos, o el archivo también de la construcción. Ahí está todo cómo se fue construyendo el templo. Pero ahí me empapé más de la historia, de los orígenes, de los tlaxcaltecas que vinieron a poblar.